Queridos amigos, la contrarreforma eléctrica impulsada por el presidente de México ha causado una gran polémica a nivel nacional y un desencanto en las inversiones, sobre todo extranjeras, en generación privada, que a lo largo de ya casi un año han sido duramente criticadas por el Ejecutivo, sin que se haya mostrado una sola prueba todavía de que los privados han abusado de México o, como ha dicho el presidente, han saqueado a nuestra nación. Vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes, pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados.
¿Se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá en España, ayer, antier, acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España, de alto nivel. Lo nombraron vicepresidente de Iberdrola, a un político que sabe de la industria eléctrica, nada. Nada, es para mostrar su prepotencia y decir, nosotros mandamos. Tenía razón el general Cárdenas cuando en una ocasión dijo que las compañías petroleras extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista. Nada más que eso ya no se permite. Eso fue durante todo el periodo neoliberal, que se sentían los dueños y señores de México. Todo esto lo introduzco para que estemos atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas, ¿no? Hablan de que vamos a expropiar, por ejemplo. Ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, ahí está, negocios con ganancias razonables, a robar a otro lado. Entonces, todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata, porque tampoco es el tiempo de antes, de que se reunían en las cúpulas arriba, hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba, y a votar, a levantar la mano o a apretar el botón, y todo quedaba en el anonimato. No, estos son asuntos de interés público y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. El presidente está definitivamente en contra de que los privados generen electricidad en México. Pero ¿cuál es la verdad sobre la generación privada? La generación privada es más barata y confiable que la que produce Comisión Federal de Electricidad. Eso es demostrable. La contrarreforma eléctrica pretende eliminar la molesta competencia a CFE con el fin de que esta entidad del gobierno sea el único productor de electricidad, el monopolio del Estado. Cuando todo el mundo progresa en el uso de más energías renovables para generar electricidad, México va en la dirección opuesta. Cuando todo el mundo busca reducir costos de generación eléctrica, México favorece a las centrales obsoletas, contaminantes, ineficientes, mal mantenidas y caras, tratando de imponer un esquema de despacho, no por mérito. Es decir, que ahora las centrales que tengan un costo de generación más bajo ya no se conectarán primero, sino que el presidente propone en esta contrarreforma eléctrica que primero entren las plantas hidroeléctricas, después las plantas obsoletas, ineficientes, contaminantes y caras de CFE, y al final las generadoras privadas
de ciclo combinado, y ya hasta el último, para completar la demanda, las plantas de generación que utilizan energía renovable. Agradecemos al ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, que nos expondrá en esta ocasión el tema contexto político de la contrarreforma eléctrica y sus consecuencias. Gabriel Cuadri es un muy conocido polémico político y ambientalista mexicano. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología de 1994 a 1997, cuando este dependía de la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social. Trabajó para el Consejo Coordinador Empresarial como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable de 1998 al año 2003. Fue jefe de financiamiento externo en el Banco de México, director de planeación ecológica en el Departamento del Distrito Federal y director general de normatividad del INE antes de tomar su presidencia. Desde 2002 ha sido secretario técnico de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental. Fue director de Ecosecurities México del año 2006 al año 2010 y luego director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, SIGEA, y director de esta empresa, SIGEA Carbón, la cual se relaciona con el cambio climático y con los mercados internacionales del carbón. Ha participado como colaborador en diversos medios de comunicación. En el año 2010 obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre el cambio climático. En febrero del año 2012, el partido Nueva Alianza, tras romper la coalición que tenía con el Partido Revolucionario Institucional, lo postuló como su precandidato único a la presidencia de México para el proceso electoral del año 2012. El 1 de febrero del año 2021 mantuvo acercamiento con la coalición Va por México para su afiliación y además para buscar una candidatura para las campañas electorales del 6 de junio del año 2021. En ese año, en el año 2021, se convirtió en diputado federal por el Distrito 23 de Coyoacán, en la Ciudad de México, el cual ganó en las elecciones federales de 2021 frente al diputado Pablo Gómez, quien buscaba la reelección. Muchas gracias, Gabriel. Adelante con tu conferencia. El sistema eléctrico nacional comprende la red de transmisión, la red de distribución, las centrales eléctricas que generan energía y todos los equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, con los cuales se controla operativamente todo el sistema eléctrico nacional. Esto es el sistema eléctrico nacional. Ahora, como pueden ver, es un sistema muy complejo que está compuesto de diferentes capacidades de generación, capacidad instalada, renovable, no renovable, térmica, limpia y térmica. Aproximadamente el 36% de la capacidad es energía limpia o energía renovable. Ojo, no es lo mismo capacidad que generación. Aquí están incluidas las grandes presas hidroeléctricas, sobre todo las del Grijalva, la del Balsas y otras, que no generan todo el tiempo. Entonces, es importante tener en mente esta distinción entre potencia o capacidad y energía. Ahora, en México, digamos, gran parte de la capacidad instalada es ciclo combinado, es gas de ciclo combinado. Hidroeléctrica es el 15%, la eólica es casi 8%, la solar fotovoltaica casi 2%. En cambio, como ven, en generación sube el porcentaje de participación del gas de ciclo combinado, la eólica se mantiene más o menos igual, la hidroeléctrica baja de 15 a 8, y esta es más o menos la distribución de la generación de energía en el país. Ahora, esto ya me la voy a brincar, y esta es la estructura actual del sector eléctrico, del sistema eléctrico. En la parte de generación, genera la CFE, genera Pemex, generan particulares, y generan particulares a partir de la figura de productores independientes de energía. También en el esquema de autoabastecimiento, igual producen para el mercado, para el mercado eléctrico mayorista.
Hay un control operativo del sistema y del mercado eléctrico que está a cargo del CENACE, que es un organismo autónomo del Estado, el Centro Nacional de Control de Energía, que controla el propio sistema, esto es el despacho. El despacho es algo fundamental porque el CENACE va decidiendo qué plantas van entrando en funcionamiento dependiendo de la demanda y dependiendo de los costos, esto es del mérito económico de cada planta, y de esta forma se satisfacen todas las cargas, toda la demanda, tanto el mercado spot como el sistema a través de subastas, que también lo ordena el CENACE. El sistema de subastas era un sistema muy importante que operó hasta 2017 bajo el esquema de la reforma eléctrica de 2013 y que este gobierno la canceló. Vale, pues vamos a platicar un poco más adelante de esto. Después del sistema del control operativo y del mercado, está todo el tema del suministro básico y la comercialización, que está a cargo básicamente de la Comisión Federal de Electricidad, y el consumo, pues son usuarios calificados, pues las grandes industrias, usuarios básicos que son los hogares, tanto de bajo como de alto consumo. Hay que decir que hay la red de transmisión es un monopolio natural y está en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El sistema de distribución es también un monopolio natural y está en manos de la Comisión Federal de Electricidad. Además de que la propia CFE genera, y también tenemos, además de todo esto, a la Comisión Reguladora de Energía, que es la que regula la operación del sistema, precios, tarifas, permisos de generación, hay subastas a largo plazo, certificados de energía limpia, el despacho, como yo lo decía, es por mérito económico, entran primero las plantas más baratas, que son generalmente las de energía limpia, porque su costo marginal es cero, porque el sol y el viento son gratis, y ahí está el mercado de energía, mercado de capacidad, mercado de certificados de energía limpia y servicios conexos. Esto es más o menos el sistema eléctrico, la estructura de cómo funciona en la actualidad a partir de la reforma del 2013. Uy, algo pasó aquí. Ya está. ¿Cuál es el orden del despacho? La nuclear, la solar, la eólica, la geotermia, el gas, la hidroeléctrica, la térmica y el carbón. ¿Por qué la térmica y el carbón? Térmica es combustóleo básicamente, y el carbón son las más caras, entonces entran solamente en momentos pico, donde los precios son muy altos y donde hay, digamos, un exceso de demanda de energía. Y entran primero, como se ve ahí, la solar y eólica. No es ningún capricho, es porque son las más baratas. Por eso son generalmente empresas privadas que tienen centrales solares y eólicas. Ahora, las subastas que yo les comentaba que fueron canceladas por este gobierno obligaban a los suministradores, esto es a la Comisión Federal de Electricidad, a comprar la energía más barata posible. Esto aseguraba que los costos se minimizaran en todo el sistema y esto iba a permitir que hubiera tarifas más bajas para todos, para los hogares y para la industria. En la última, y lo pueden ver en la gráfica, en la última subasta de 2017, de diciembre, se obtuvieron los precios más bajos en la historia para la energía, $20 por megawatt hora para centrales eólicas y solares. Nunca se había obtenido un precio tan bajo a largo plazo para la energía en México. Y eso pues es producto, desde luego, de todo el esquema que ya les comenté y de las propias subastas. El gobierno canceló las subastas, digamos que era un mecanismo muy eficiente para promover a las energías limpias. ¿Por qué? Porque ganan las energías limpias a las energías fósiles, simplemente por el costo de los combustibles. El gas es muy caro, el combustible es muy caro, el carbón es muy caro. Ahora, una cosa muy importante, la CFE no participó en las subastas y no financió ningún proyecto, evidentemente, con la banca de desarrollo, por falta de visión, de talento y de negligencia para competir. La CFE se excluyó de las subastas y ahora el gobierno trata de culpar a la reforma energética del 2013 de que haya excluido a la propia Comisión Federal de Electricidad. La CFE estaba acostumbrada a un modelo centralizado, donde todo era un monopolio y un monopsonio, y desde luego las tendencias internacionales y el espíritu y la letra de la reforma del 2013, pues van hacia un modelo de generación distribuido,
enteramente competitivo, en donde pues hay una red eléctrica integrada, inteligente, que está incorporando de manera eficiente energías intermitentes, como son la solar y como son la eólica. También se crearon los certificados de energía limpia, que eran un instrumento para promover la inversión en nuevas centrales de energía limpia, no para las viejas centrales, por ejemplo, a las hidroeléctricas o a Laguna Verde, que es nuclear. Entonces, este fue un mecanismo muy eficaz. Había un mercado paralelo al mercado de energía, un mercado de certificados de energía limpia. Ese mercado funcionaba a partir de disposiciones que están en la Ley de Transición Energética de la CENER, con la cual se iba obligando a los grandes consumidores a consumir un cierto porcentaje de energía limpia. Entonces estaban obligados a comprar certificados de energía limpia y esto iba generando pues, un incentivo muy poderoso para la inversión. México se convirtió en uno de los destinos más atractivos para la inversión en energías limpias. Estos certificados también han sido, digamos, pervertidos o cancelados por el gobierno. Ellos aducen que por qué no les dieron a ellos certificados de energía limpia, porque eran centrales viejas y el objetivo de los certificados de energía limpia eran incentivar a la nueva inversión. Vean los precios, esta gráfica. Está turbogás, nuclear, termosolar, carbón, ciclo combinado, geotérmico, combustóleo y demás. Y la energía más barata que existe en la actualidad es la energía solar y la energía eólica. Y por mucho, son mucho menos costosas que las energías fósiles convencionales. En este cuadro están los precios. Vean el costo de generación de energía eléctrica de la CFE comparado con los privados de subastas de energía eólica y solar. Un promedio total de los privados solares y eólicos es de 376 pesos por megawatt hora. Las plantas de CFE cuestan hasta 3,000, casi 3,000 pesos por megawatt hora, o 1,300 o 1,600, lo cual es 4 o 5 veces más que el costo de las centrales eólica y solar. O sea, simplemente no compiten. Y estos son datos de la propia Comisión Reguladora de Energía. Vean cómo han ido subiendo las tarifas. Sin embargo, la tarifa DAC, la que pagan clases medias, medias altas, ha ido subiendo, hoy está por encima de los 6 pesos el kilowatt hora, y esto es decisión política de la CFE. La CFE está ganando mucho dinero vendiendo energía cara y comprándosela a productores de energía a costos muy bajos. Si no han bajado las tarifas es por decisión del presidente López, no es porque no haya servido la reforma del 2013. De hecho, CFE Distribución, CFE Transmisión y CFE Distribución y CFE Suministro Básico ganan muchísimo dinero. Lo que pasa es que todo eso se lo transfieren a C Generación, que pierde muchísimo dinero, y el resultado neto pues hoy es que CFE pierde dinero desde que entró este gobierno, porque antes ganaba dinero. México se convirtió en uno de los destinos, como yo les comentaba, favoritos de la inversión privada en energía limpia, solo después de la India, China y Brasil. Entraron casi 12,000 millones de dólares en pocos años de inversión en energía solar, eólica y también geotérmica. Y vean el resultado neto de la CFE. CFE tuvo resultados netos positivos a partir del 2016, por primera vez en su historia. Y después hoy ha vuelto a entrar en pérdidas con el gobierno del presidente López. ¿Y por qué empezó a ganar dinero la CFE en estos años? Porque había competencia por energías más limpias y baratas, había ganancias, muchas ganancias para suministro básico y calificado, había subsidios explícitos que ya no se le cargaban a la CFE, tenía un nuevo régimen fiscal como empresa productiva del Estado, diversificó sus ingresos vendiendo gas natural y operando gasoductos, y también por el nuevo régimen de pensiones que se pactó en 2014 y que le permitió a la CFE ahorrarse más de 80,000 millones de pesos anuales. Este régimen de pensiones fue revertido por Bartlett y hoy otra vez la CFE tiene jubilados privilegiados que se jubilan a los 20 o 25 años, lo cual significa un costo brutal para la CFE y por lo tanto para las finanzas públicas. Entonces, para que haya precios bajos, esto es muy importante, es indispensable que se invierta en energía renovable. CFE no tiene capacidad de invertir y mucho menos tiene capacidad de ejecución. Ya comenté que transmisión y distribución son monopolios naturales y ya comenté que la rentabilidad es muy alta en transmisión y distribución, y como ya lo comenté también se utilizan estas utilidades para subsanar las deficiencias en CFE Generación. CFE tiene años de no licitar y adjudicar una nueva central. En este gobierno la CFE no va a haber puesto en marcha, no va a haber creado ni un solo proyecto nuevo de generación. ¿Cómo es que quieren
monopolizar otra vez todo el sistema eléctrico nacional y bloquear y echar afuera a las empresas privadas. Es verdaderamente algo aberrante. Esto me lo voy a brincar, esto ya lo comentamos. Esto también ya lo comentamos. Y pasamos rápidamente al tema del calentamiento global, que tiene mucho que ver. Estas son las concentraciones históricas en los últimos 400,000 años de CO2 en la atmósfera. Vean dónde estamos ahora. Nunca habíamos tenido niveles de más de 400 partes por millón. Vean las temperaturas cómo están aumentando en el planeta. Vean la distribución de probabilidades de eventos catastróficos cada vez, digamos, la probabilidad es mayor de que ocurran eventos catastróficos planeta, de acuerdo a los modelos macrometeorológicos y de circulación atmosférica. Las emisiones siguen creciendo, desgraciadamente. El principal emisor es China, luego le siguen los Estados Unidos, por allá está Europa, América Latina y otros países. México es el 10º emisor en el mundo de gases de efecto invernadero y en emisiones per cápita es también el 10º. El primer emisor per cápita es Australia, le siguen Estados Unidos, Canadá, Rusia, etcétera, como lo pueden ver aquí. En México, el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es energía es básicamente, es casi el 70%, 60 y tantos por ciento de las emisiones. El resto son procesos industriales, cambio de uso de suelo, deforestación, agricultura y residuos. Energía nos referimos a generación de electricidad, vehículos, industria del petróleo y gas y uso de combustibles en la industria. El Acuerdo de París trata de comprometer a las naciones a reducir emisiones para evitar eventos catastróficos en el planeta. México se comprometió a reducir sus emisiones en 25% al 2030 y hasta en un 40% en presencia de un marco de regulación adecuado en el mundo. Esos son los compromisos de México ante el Acuerdo de París, que han sido repudiados y pisoteados por el presidente López, con lo que México se ha convertido en un paria, en un verdadero hazmerreír internacional. Este es el compromiso de México. La línea roja es el business as usual o el escenario tendencial, y la verde es hacia donde tenemos que ir en el 2030 de acuerdo a nuestro compromiso, y a partir del 2026 que haya un punto de inflexión donde se inicie el descenso en términos absolutos en las emisiones y por tanto también en el consumo de combustibles fósiles. México tendrá que estarse preparando ya para que en 2026 empecemos a consumir cada año menos y menos combustibles fósiles. Estamos exactamente al revés. Esta gráfica es muy importante porque eso es lo que establece la ciencia. Como pueden ver, al 2050 hay que llegar en el mundo con emisiones netas de cero para evitar eventos catastróficos en el clima del planeta. Esto es emisiones netas de cero. ¿Por qué netas? Porque hay sectores donde será muy costoso, difícil o incluso imposible reducir emisiones, como es aviación, la siderurgia, cementera y algunas partes de la industria petroquímica. Hay que compensar esto con grandes proyectos de restauración forestal y de captura de carbono. Por eso se habla de cero emisiones netas al 2050 y ese debiera de ser el objetivo de la política energética e industrial económica de nuestro país. Esto pasaría con la contrarreforma eléctrica del presidente López, aumentarían las emisiones del sector eléctrico de esta forma, lo cual es absolutamente inaceptable y, como yo decía, implica repudiar el acuerdo de París. Aquí vemos cómo el gobierno no tiene capacidad de inversión para satisfacer la demanda de energía. Requeriría 2 billones de pesos en 15 años que no tendrá nunca para, digamos, suplir las inversiones del sector privado. Esto es lo que les comentaba yo del régimen de pensiones, que Bartlett volvió al régimen anterior y eso le va a costar el pasivo laboral, grandes cantidades a CFE acumuladas de más casi medio billón de pesos. Esto ya más o menos lo comentamos. Son los costos de energía solar y de baterías. Los costos de las baterías se han reducido en el mundo de manera espectacular, de ahí el boom de los vehículos eléctricos. Vean cómo son las tendencias globales de electrificación del parque vehicular, hacia allá vamos. Esto va a significar una mucho mayor demanda de energía eléctrica en el mundo y en México. Y con la contrarreforma del presidente López no había manera de satisfacer la demanda y por lo tanto quedaría abortada la electrificación del parque vehicular en nuestro país. El litio es fundamental, digamos, se usa como electrolito en las baterías, ya que consigue los iones necesarios para esta reacción electroquímica que permite cargar y descargar las baterías. El litio básicamente se produce en salmueras
en grandes lechos de lagos desecados, también en minas, y es un proceso muy complejo, muy costoso, que requiere de tecnología muy avanzada y tiene periodos de maduración muy largos, de 5 o de 6 años. Vean de ahí la estupidez que ha cometido el presidente López o quiere cometer de nacionalizar el litio, lo cual es absurdo. También debería de nacionalizar entonces el cobre, el manganeso, el cobalto, el calcio, el fósforo, el hierro y todo, ¿no? Porque todos son importantes en la transición energética. Las reservas de litio, Bolivia tiene las más grandes del mundo y no produce casi nada porque a Evo Morales se le ocurrió nacionalizar el litio. En cambio, en Chile y Argentina, que son privados, lo explotan empresas privadas, con jugosas regalías para los estados, para los gobiernos, son los primeros productores del mundo. Es básicamente Chile, Argentina y Australia. Estas son baterías, ya son rentables las centrales de baterías para mitigar el impacto, digamos, mitigar la intermitencia de las energías limpias, baterías a base de litio, que también ya son rentables y compiten ventajosamente contra las centrales, digamos, termoeléctricas convencionales. Viene el hidrógeno también. El hidrógeno como portador de energía, se puede producir hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, hidrógeno verde, si se usa energía eléctrica limpia para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, y ese hidrógeno se puede usar como reserva para generar energía y compensar también la intermitencia de las energías limpias, o bien directamente como combustible en motores o en procesos siderúrgicos o cementeros. Por eso es tan importante la futura economía del hidrógeno. Entonces, para ir terminando rápido, ¿en qué consiste la contrarreforma? Que el sector público tendrá a su cargo todo el sistema eléctrico, será un monopolio otra vez, no se otorgarán concesiones en litio, la CFE es responsable de todo, de administrar, de planear, de controlar el sistema eléctrico nacional, el SENA se va a volver otra vez a ser juez y parte dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad. Por razones arbitrarias, misteriosas, quieren que la CFE genere el 54% de la energía y el sector privado hasta el 46%, lo cual es imposible porque esto va a quedar bajo las normas, disposiciones de arbitrariedades de la CFE, particularmente del señor Bartlett. Se cancelan todos los permisos, imagínense, todos los permisos de productor independiente, de autoabastecimiento, de generación para el mercado. Esto va a ser una expropiación arbitraria, una expropiación, una confiscación regulatoria que desde luego va a generar litigios por decenas de miles de millones de dólares en contra del gobierno. La CFE se va a organizar otra vez como un monopolio verticalmente integrado. El Centro Nacional de Control de Energía pasa otra vez a ser parte de la CFE en vez de ser un árbitro imparcial como es ahora. La CFE despacharía las centrales, imagínense, juez y parte. Ellos son parte del sistema y van a decidir ellos cómo se despachan las centrales. Se anulan las subastas, una verdadera estupidez, porque ya no va a haber un mecanismo para poder comprar y generar energía más barata. Se anulan los contratos de productores independientes de energía, los de autoabastecimiento, como ya lo comenté. Solamente la CFE va a poder comprar energía, o sea, también va a ser un monopsonio. Y la CFE, imagínense, uno de los jugadores va a determinar las tarifas de transmisión y distribución, así como las aplicables a todos los usuarios domésticos, industriales y de servicios. Se cancelan los certificados de energía limpia, se suprime la Comisión Reguladora de Energía. Ahora la CFE va a decidir qué hacer con el sistema eléctrico. Se respetan los derechos laborales, es decir, se vuelve al privilegio sindical previo a la reforma del 2013. Ya lo comenté, lo de la expropiación indirecta. Esto implica la ruptura total de la confianza, la arbitrariedad, la retroactividad, que es inconstitucional. Y bueno, todo esto va a implicar alza en los costos de generación y por lo tanto se van a repercutir en precios y tarifas más altos o en subsidios también astronómicos que van a quebrar a las finanzas públicas. Detrás de esto está, digamos, perversamente un contubernio entre Pemex y CFE. ¿Por qué? Porque el presidente López está obsesionado con refinar más petróleo en México. Y por cada barril de petróleo que se refina, dada la configuración de las refinerías mexicanas y el tipo de petróleo que hay en México, el 30% de lo que se refina es combustóleo y no tiene qué hacer con ese combustóleo porque nadie lo quiere, por contaminante, por caro, por sucio. Ya incluso la Organización Marítima Internacional prohibió el uso de combustóleo con más de 0.5% de azufre. Entonces nadie le compra al gobierno mexicano el combustóleo. Entonces el presidente López perversamente se quiere deshacer de él, quemándolo en las centrales obsoletas, caras y contaminantes de la
CFE, como ya lo comentamos, cambiando el orden del despacho para darle privilegio a estas centrales. El gas natural es más caro hoy y va a ser más caro. Estamos sujetos, entre más dependamos de los combustibles fósiles, más dependemos de los precios de los combustibles. Por eso la importancia de ir hacia las energías limpias y hacia la energía nuclear también. Vean los precios del gas natural cómo se han disparado últimamente. Es lo que yo les decía, 30% de lo que se refina en el país es combustóleo. Se produce más combustóleo que gasolinas en cada barril refinado de petróleo en México. Y bueno, hay muchas mentiras. El gobierno dice que subsidia a los privados, lo cual es mentira. Muchos pagan cuotas de transmisión más bajas porque ellos invirtieron en las redes de transmisión, es lógico. El autoabastecimiento no es ilegal, lo permite la ley y permite venderles de energía a otros, a terceros o a cuartos en un contrato de autoabastecimiento. Las redes no son propiedad de los privados, no está saturada la red de energía limpia como dice la CFE. Lo que importan son los permisos de interconexión, no los permisos de generación, y un permiso de interconexión solo lo da el SENACE a partir de estudios muy concienzudos que permitan equilibrar la oferta y la demanda de energía y garantizar la estabilidad y la confiabilidad de la red. Y finalmente, miente el gobierno, es perfectamente posible operar un sistema eléctrico basado en energías limpias y renovables, con una red inteligente, una red suficientemente integrada, como está demostrado en Alemania, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en España, en California, en Texas, en muchos otros lugares. Se puede, y no solo se puede, es más barato y es más eficiente. Y los sistemas son los más confiables del mundo. Alemania tiene más de su energía suministrada por fuentes renovables y tiene el índice de confiabilidad el mejor índice de confiabilidad del mundo, que se llama el SAIDI, System Average Interruption Duration Index, es el campeón de la confiabilidad y depende en buena medida de las energías limpias. Entonces, lo que debemos hacer es integrar la red, interconectar Baja California. Por cierto, este gobierno canceló el proyecto de interconexión con Baja California, lo cual hubiera sido muy importante para promover la energía solar y eólica en Baja California y ofrecerla, transferirla al continente, y en la noche Baja California tomar energía del continente. Se puede gestionar la energía limpia a lo largo del día, simplemente redistribuyendo las cargas de esta forma. Ven en esta gráfica la energía solar, que es fundamentalmente a lo largo del día, y en vez de distribuir las cargas de la manera que esté en la gráfica superior, se pueden compactar de la manera que esté en la gráfica interior con una red inteligente y un sistema de precios y tarifas también inteligente, como le hacen en países civilizados. Esto ya lo dije, y bueno, el país tiene que cumplir con metas de energía limpia, no lo va a hacer. El gobierno también está violando las leyes, la ley de transición energética, la ley de cambio climático. Estas son explotaciones de litio en el norte de Chile y Argentina, son costosísimas, van a ver. Es una estupidez que una empresa del gobierno quiera hacerse cargo de la producción de litio. Y bueno, para terminar, simplemente decir que todo esto va orientado a bloquear las energías limpias a través de costos de transmisión, de cancelar permisos, de cambiar el orden del despacho, de obligar a los consumidores a usar energía cara y contaminante, de cancelar el mercado, de cancelar inversiones privadas en extensión de la red de transmisión, dándole poderes omnímodos a Bartlett para fijar precios, tarifas, despacho, transmisión, interconexión, transmisión, generación, de todo. Bartlett va a ser el segundo hombre más poderoso del país. Y las centrales de combustible y de carbón más caras y contaminantes desplazarán a las energías limpias. Entonces, básicamente, con esto termino, impactos ambientales. El uso de combustóleo es la fuente más importante de emisiones contaminantes a la atmósfera en el país, en las centrales termoeléctricas, por ejemplo, en Tula, Tuxpan, Manzanillo, por ejemplo, en la zona metropolitana del centro del país, la central termoeléctrica de Tula, que quema combustóleo, responsable de más de 14,000 muertes prematuras al año por contaminantes, por la contaminación por PM2.5, que son partículas inhalables, altamente tóxicas, que generan cáncer, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, incluso demencia, y los óxidos de azufre o el dióxido de azufre que se forma en la atmósfera a partir de la combustión de combustóleo con un altísimo contenido de azufre, como lo pueden ver en esta gráfica. Entonces, todo es además un atentado en contra de la salud pública, en contra de la
de la sociedad, van a tener costos más caros, en contra de la lucha contra el calentamiento global y en contra, esto ya me lo brinco, y en contra, desde luego, de toda racionalidad económica y de certeza jurídica en el país. Y yo aquí termino, les agradezco muchísimo la oportunidad. Como les decía, yo presenté una gráfica al respecto. CFE ganó dinero del 2015 al 2019. Era una empresa que tenía resultados netos positivos porque estaba comprando energía muy barata por la competencia, y las energías limpias porque tiene el monopolio de transmisión y distribución, porque tiene nuevos negocios de gas natural y gasoductos, por el cambio en el régimen de pensiones, por el cambio en su régimen fiscal, al ser una empresa productiva del Estado, y la transparencia en los subsidios. Por todas esas razones empezó a tener resultados netos positivos. Hoy está perdiendo CFE alrededor de 80,000 millones de pesos al año otra vez, lo cual es inaceptable. Y pues me parece que esa es la mejor medida de eficiencia de esta empresa, frente a otras empresas similares, como Electricité de France, por ejemplo, que son rentables, ¿no? Y que no son monopolios. Electricité de France y Enel, por ejemplo, la empresa italiana, son empresas con participación estatal, pero cotizan en la bolsa de valores. Tienen inversión privada, ¿no? Absolutamente. Entonces, todo es volver a un monopolio y un monopolio oscuro, todopoderoso, omnipotente, ineficiente, contaminante, que va a expoliar a los consumidores mexicanos, o bien a saquear las finanzas públicas con subsidios astronómicos. Sabemos que desde el 2018 se dan contratos directos sin licitación, por ejemplo, en la compra de carbón. ¿Esto es un hecho? No es cuestión de hacer mucha investigación. Pues que es un acto de corrupción y de conflicto de interés manifiesto y expreso. Porque hay un razonamiento espurio de que dicen que es una política social porque le están comprando el carbón a pequeños productores de carbón de Coahuila que forman parte de la organización o del monopolio que tiene este señor Guadiana en Coahuila, ¿no? Entonces ahí se justifican para que no haya competencia. Claro, pero bueno, pues es la corrupción, es la corrupción manifiesta de este gobierno, ¿no? Que cada día es más ostensible. Los funcionarios de CFE de hoy en día no son los funcionarios tradicionales de carrera de la CFE, son nuevos, improvisados, no sabes la cantidad de mentiras y de falsedades que repiten de manera cínica en el Parlamento abierto. Es increíble. Y son mentiras que están propagando por todas partes, y lo peor es que mucha gente las cree, ¿no? Entonces, pues sí, están pervirtiendo el servicio público, están pervirtiendo una empresa productiva del Estado, y ellos sí están acabando con la Comisión Federal de Electricidad.